Bueno, pues después del testimonio de uno de los grandes periodistas nacidos aquí en Galicia, concretamente en Valdeorras, como decíamos, nos disponemos a seguir hablando de París, después de esos atentados, como decíamos, que conmocionaban a Europa y a medio mundo, que tenían lugar el pasado viernes. Hoy la actualidad, parte de la actualidad pasa por el deporte, probablemente más que nunca el deporte hoy, o como muchas otras veces el deporte es algo más que un juego. Vamos a comentar los asuntos del día hoy con Pilar García Negro, muy buena noche. Buenas noches. Ernesto Sánchez Pombo, muy buenas noches. Fernando Sánchez Salinero, muy buenas noches. Continuamos con Jorge y saludamos también a María José Mosquera, muy buenas noches, profesora de Sociología del Deporte de la Universidad de A Coruña, bueno, la que queremos incorporar para hablar de lo que ha sucedido en las últimas horas. Pablo Carballo, muy buenas noches. Buenas noches, otra vez. Momento absolutamente emocionante el que se vivía hace unos minutos prácticamente en Wembley, en ese estadio en el que se disputaba un partido inicialmente amistoso y finalmente que se convirtió en algo más que un partido amistoso. Cuéntanos. Vamos a recuperar además esa imagen. Justamente una hora antes se suspendía otro, y del que tenemos además última hora porque la policía ha descartado ya explosivos en Bélgica. Estábamos pendientes de esa alerta que obligaba a suspender en Alemania, en Hannover, ese partido entre Alemania y Holanda. Bueno, pues falsa alarma dentro de todo lo que está ocurriendo. Ayer se suspendía el Bélgica-España previsto para hoy y, como decíamos, allí donde están viendo, en Alemania, se iba a disputar a esta hora ese partido ante Holanda, al que iba a acudir Angela Merkel, y la última hora es que la policía descarta que ese artefacto sospechoso en las inmediaciones del estadio sea realmente un explosivo. Habla de falsa alarma. Ambas selecciones, por cierto, tenían previsto saltar al campo con la camiseta de Francia, de la selección francesa, con la Bleu, en homenaje a lo ocurrido en París. Bueno, y como apuntaba Fernanda, el que sí se ha disputado hace escasamente unos instantes que terminaba es el partido de Wembley, en Londres, entre las selecciones de Inglaterra y de Francia. 90.000 personas han entonado al unísono la Marseillaise. Antes, el príncipe Guillermo y los dos seleccionadores realizaban una ofrenda floral en memoria de las víctimas de París, colocando 3 coronas con los colores de la bandera gala sobre el césped. David Cameron, el alcalde de Londres, o el ministro francés de Deportes formaban parte de la comitiva. La Marseillaise ha vuelto a sonar, ha vuelto a ser otra vez al himno, como decíamos, 90.000 personas, las dos selecciones. Un himno, la marsellesa, que en más de una ocasión se ha convertido también en la excusa para criticar la pertenencia nacional de algunos de los componentes de la selección francesa. Por poner un ejemplo solo, conocido por todos, el de Karim Benzema, el jugador del Madrid. Bueno, el futbolista musulmán, nacido en Lyon, de ascendientes argelinos, no canta la letra del himno francés. Una selección que a principios de esta década llegó a reunir a más futbolistas con ascendencia magrebí o negra que blanca. Una Francia que, por cierto, llegó a ser campeona. Bueno, lo que para algunos era un claro ejemplo de multiculturalidad, para otros, para la extrema derecha, ha sido en muchas ocasiones argumento contra la propia selección, contra que Benzema, al que veíamos, ha utilizado Le Pen frases como que hay demasiados negros, demasiados moros, y que la selección no representa a Francia, no suscita el orgullo nacional. De hecho, el propio Benzema ha tenido que explicarse y justificar el por qué no canta ese himno. Donc voilà, après, on va pas me forcer à chanter la Marseillaise. Si je prends l'exemple de Zidane, par exemple, qui chantait pas forcément la Marseillaise, ou Platini, il chantait la Marseillaise. Partíamos de ese momento emocionante del estado de Wembley con todos los ingleses cantando a capela la marsellesa después de que se suspendieran esos otros 2 encuentros previstos para hoy, el que iba a tener lugar en Hannover y el que iba a tener lugar en Bruselas con participación de la selección española. Por motivos de seguridad hay la sospecha de que este tipo de alertas se van a suceder por lo menos en los próximos días, pero empiezo por María José. ¿Qué tiene el deporte en ocasiones como estas en las que la sensibilidad, en este caso de un continente, pues parece que está a flor de piel? ¿Qué se canaliza a través del deporte?
A ver, el deporte es un reflejo de la sociedad y un partido está lleno de emociones, ¿no? Yo siempre digo que un partido no se puede ver sin implicarse, o vas con unos o vas con otros, ¿no? Porque si no te aburres. Entonces, genera emociones, genera sentimientos de pertenencia, genera identidad. En unos y en otros, y a veces aparecen conflictos, ¿no? Entonces, ¿qué está ocurriendo con estos sentimientos y estas emociones? Pues hay una cuestión que está presente, que son los símbolos de solidaridad que generan esta identidad y estas emociones, y curiosamente los símbolos de solidaridad están presentes en la sociedad, en el deporte y en este caso también en los terroristas, ¿no? Porque esos símbolos de solidaridad en un país son la bandera, el himno, el escudo, y cuando el país los utiliza con un objetivo determinado. En el deporte cada club tiene esos símbolos de solidaridad, ¿no? Que generan sentimientos de pertenencia, que a veces son fruto de conductas de violencia. Y en el caso de los terroristas también hay esos símbolos de solidaridad, porque tienen una bandera, un país, y son capaces de morir, de matar por esos su patria, símbolos. ¿no? Bueno, hoy era un partido especial, Sí. ha habido pronunciamientos por parte de todo el mundo, se consideraba que aquello que hubiera pasado más o menos desapercibido era un partido sin mayor trascendencia, insisto, amistoso, se ha convertido en un símbolo, yo no sé si de Europa. Hablamos de la marsellesa, en estos momentos hay un consenso general a la hora de reconocer que se ha convertido un poco en el símbolo bueno, de la lucha contra el terror. Recordaba Pablo que no es un himno tan compartido por todo el mundo y que hay jugadores de la selección que hoy no estaban convocados a ese amistoso, que se negaron, que se llevan negando sistemáticamente a cantarlo por lo que representa. Hablabas de Benzema, sus orígenes, bueno, pues lo posicionan en un sitio que considera que la marsellesa no lo representa. Pido una primera valoración de lo que significa este partido. Pilar, ¿cómo lo ves tú? Y de esa pertenencia, de esa capacidad que a veces el deporte tiene para que fluyan las cosas de unha maneira diferente. Fernanda, se me permites, eu quero en primeirísimo lugar ter un recordo para todas as vítimas do que aconteceu o venres pasado en París, e tamén, naturalmente, para as vítimas de Beirut ou de calquer lugar do Líbano, de Siria, de Kibuz, de tantos e tantos lugares de Afganistán, de Libia ou de tantos lugares do mundo onde que están convertidos, non por casualidade, nun inferno. As vítimas son todas inocentes e, naturalmente, eu onde xa máis me vou apontar a esa frase terrible de Colin Powell cando denominou danos colaterais ás vítimas civis do Irak. A propósito do deporte, como moi ben aquí acabamos de escoitar por parte de María José, pois é claro un escenario, un lugar moi apropiado para que se compacten tamén emocións e sentimentos. A primeira fotografía ou a primeira escena que tivemos foi outro día, na saída, se non lembro mal, o canto espontáneo da marsellesa, na saída do estadio. Unha saída que, ademais, até onde o vin foi ordenada e pautada. E aí quero poñer, Fernanda, sobre a mesa, para todos, naturalmente, a seguinte reflexión. A música e o himno tivo un valor curativo, verdade? Un valor terapéutico, ou case diríamos un valor catártico, que infunde tranquilidade e sentido colectivo. E entón iso é tan respeitável como respeitáveis son os denominados, ás veces burlescamente, valores identitarios e fusións identitarias que se adscreven a esa asneira que pensa que o nacionalismo é un sentimento, nada máis, e que non hai detrás outro tipo de motivacións. Entón, para min, iso é para quen o asume como seu, e para quen o practica e para quen se ampara e se conforta con el, é tan respeitável, naturalmente, como cando nós tamén, nun momento de emoción ou nun momento como outro día na Orquestra Sinfónica, no concerto daqui da Coruña, o sábado, en concreto, a Orquestra Sinfónica gardou ou pediu que gardásemos un minuto de silencio e escoitamos en pé o himno galego, que é, naturalmente, o que correspondía. Imos continuar. Ernesto. Sí, bueno,
Yo estoy muy de acuerdo, yo creo que María José lo dijo muy bien, que el deporte genera emociones, ¿no? Y además con esos símbolos identitarios. Pero es que además yo creo que el deporte une, ¿no? Es decir, tú vas a un partido de fútbol porque tienes una afición, une, tienes unos sentimientos, los sentimientos por un mismo club o no, es decir, o somos de un club y son de otro. Y yo creo que además en este caso concreto, lo que se hizo fue establecer los partidos que se iban a jugar, de forma especial el de donde estaba la selección francesa, pues un poco como un acto de rechazo hacia lo ocurrido en París el pasado viernes, ¿no? Por eso yo creo que además resultó especialmente emotivo. Yo creo que Francia, que es una sociedad tremendamente abierta, tiene esos debates que a veces resultan un poco incomprensibles y un poco inútiles, ¿no? A los que se refería Pablo, como sin Benzema, Cantolino. Aquí en España teníamos esos mismos debates que si Iríbar era un portero vasco y si llevaba las medias, que no llevaba la bandera de la selección. Bueno, de todas maneras, cuando España ganó el Mundial de Fútbol, también se produjeron cosas llamativas en relación con ese símbolo de la bandera española, que tantas veces, que tanto rechazo provoca en muchos sitios. Claro, ¿no? pero yo creo que es gente que trata de buscar inútilmente las polémicas. Es decir, Francia es un país tremendamente abierto. Le Pen es una excepción. Es decir, bueno, una excepción, espero que sea una excepción. No te eches a temblar, no te eches a temblar. Espero que sea una excepción. O distrito da Francés de París non ten nada de excepción. El discurso xenófono de Le Pen tiene lo que tiene, es decir, lo que tiene. Pero Francia como país es un país multicultural, es un país abierto. A ver, la introducción de Benzema, el punto de vista diferente de Benzema, yo creo que también es una reflexión interesante, porque a veces tendemos a pensar, bueno, Francia, qué bien, todos juntos, remando en la misma dirección. Bueno, pues ellos también. Yo creo que Francia, qué bien. Es decir, Francia ha sido el primer... No, ellos también tienen puntos de vista diferentes a la hora de vincularse con determinadas cosas, claro. Minoritariamente, afortunadamente. Claro, imagínate para os arxelinos. Le Pen y 15 más. No, imagínate para os arxelinos, nos anos 50, vítimas da OAS, bueno, efectivamente, claro, non, para aí do nazismo aplicado a África, a colonia, imagínate a marsellesa, é que lles debe de sulibellar. Pero en este momento la marsellesa tiene otras connotaciones y además yo creo que el deporte une en este momento. A ver, vamos a seguir avanzando, introduciendo argumentos, porque después vamos a hacer un repaso histórico con ese argumento del que partíamos, de que muchas veces, yo no sé si casi siempre, el deporte es más que un deporte y sobre todo deportes de masas, como en este caso es el fútbol, capaces de movilizar a miles de personas, millones de personas. Fernando. Pues a mí el deporte me parece una herramienta emocional, como han dicho, que puede en determinado momento ser un gran instrumento de manipulación. Entonces a mí me parece sospechoso la gente que quiere vehicular a través de los grandes canales emocionales, como puede ser el deporte, como puede ser la música, como puede llegar a ser el cine, la falta de reflexión. Es decir, es fácil que ante determinado momento en el que todo el mundo está ahí exacerbado, le metamos, ¿no?, de rondón la reflexión más profunda que se la traguen, ¿no? Y por eso nunca son ajenos este tipo de manifestaciones a todos los dictadores y tal y cual. Recordemos, por ejemplo, Franco, ¿no? Es decir, metía a Urtaina, lo otro y tal, y hacía una especie de proclamación nacional, ¿no?, a través de la muestra de deporte. Lo hace el nacionalismo catalán y lo hace tal. Cosas que yo creo que no se deberían mezclar, porque el problema es prostituir las herramientas que se les puede volver en contra, ¿no? Pero es un poco ingenuo por tu parte pretender que no se mezclen. Sí, pero... Claro, yo supongo que es tan poderosa, ahora nos lo dirá María José, es tan poderosa la herramienta... Claro, efectivamente, pero el problema de todo eso es que si lo acabamos apoyando como herramienta, vamos a introducir un problema, porque el que maneje la herramienta es el que va a mover a las masas de una forma irracional. Entonces, cuidado, porque cuando es a tu favor te hace mucha gracia. Para hacer el cuando bien, es en contra te deja de hacer gracia. Entonces, todo este tipo de cosas, donde esté la reflexión con un poco más de calado, que pueda ser opuesta con gente bien pensante y con buena intención, yo me fío más de la razón para los movimientos sociales que de la emoción compulsiva. María José, ¿es muy habitual que se utilice el deporte, bueno, que se utilice el deporte, que se ha utilizado el deporte? Sí. A ver, el deporte lo han utilizado desde dentro deportistas para expresar sus reivindicaciones, como era el caso de los Juegos Olímpicos en México del 68, para expresar la opresión que tenían los afroamericanos, los atletas.
lo utilizan los deportistas desde dentro y en la actualidad estamos viendo manifestaciones, ¿no?, de pancartas que no se pueden exhibir y se tapan. Entonces, continuamente se utiliza desde fuera, todos aquellos colectivos que quieren buscar una repercusión social, porque en el estadio están miles de seguidores, los medios de comunicación y miles de seguidores que tienen un móvil, que graban imágenes y que luego circulan en Internet. Y luego, por otra parte, está el mundo del negocio, de la empresa, del espectáculo, con lo cual hay también una utilización del espectáculo deportivo. Y luego el Estado también utiliza el deporte, ¿no? Entonces, digamos que el deporte lo han utilizado o se ha utilizado desde todos los ámbitos, y el propio deporte moderno nace porque el Estado interviene para reglamentarlo. Entonces, realmente todo el mundo echa mano del deporte cuando le interesa, cuando no, es una herramienta positiva, es negativa. Yo siempre digo, el deporte es el reflejo de la sociedad, y en el deporte está todo, está la política, está la economía, las cosas buenas, las malas, la violencia, la no violencia. Porque tampoco hay que sublimar el deporte, siempre es un espectáculo maravilloso de superación en el que... No, claro. ¿No? Es decir, hay que ser realista y hay que decir, en el deporte está todo lo que está en la sociedad, porque me da igual, es un reflejo de la sociedad, es una institución social, es un subsistema, como queramos llamarlo. Entonces, en el deporte está lo bueno y lo malo de la sociedad, ¿no? Sí, a mí me parece que en lo que estamos ahora viendo, el deporte se está planteando como un instrumento para aunar voluntades. Yo creo incluso, más bien, que es para canalizar emociones, e incluso diría que para serenar y controlar miedos. Esto es mi impresión. De todas maneras, a raíz de lo que acabas de decir, hay que recordar que el deporte supone juventud en general, supone actividad en grupo, supone equilibrio entre cooperación, fuerza física, inteligencia, estrategia, etc. Yo creo que en este momento ha sido por un lado, una buena justificación para atemperar la situación, pero por otro lado, la suspensión de los partidos ha supuesto, pues naturalmente, lo tenemos que reconocer, una gran prudencia, pero también una gran derrota. Hay que reconocerlo. Entonces, a mí me parece que el deporte, que no todo el fútbol es claramente deporte, es, en este caso, una tapadera. Una tapadera. Bueno, espera, sí, déjame que avancemos un poquito porque, como decía Pablo, nos va a poner ejemplos muy interesantes en los que... Prometes no hablar de fútbol. Sí, de aquí en adelante. Estoy impresionada. A ver, pues el fútbol también como fenómeno sociológico yo creo que es absolutamente interesante. Entra también en el fútbol, pero hay muchísimos ejemplos, efectivamente. Algunos nos asaltan en cuanto pensamos un poco en este asunto, pero hay muchos más. De hecho, fijaros que en el propio origen de los Juegos Olímpicos, ese origen ancestral, hay vinculaciones políticas, ¿no? Hablamos del año 776 a.C., que es cuando están documentados los primeros juegos en Olimpia, juegos que se dedicaban al dios Zeus, que compartían deporte, actividad cultural, también con religión, y un mes antes de iniciarse esos juegos comenzaba lo que se denominaba la tregua sagrada, durante la cual se paralizaban todos los conflictos bélicos, teniendo en cuenta que si se violaba esta paz no se podía volver a participar. Así fue durante 11 siglos, hasta que el emperador romano Teodosio decidió suprimirlos por su carácter pagano en el año 293 ya después de Cristo. 293 Olimpiadas, hasta el año 300 después de Cristo. Bueno, se restauran en 1896 en Atenas los Juegos Olímpicos y hemos visto muchos ejemplos de ese vínculo entre la política. Por ejemplo, Juegos Olímpicos de 1936, Hitler pretendía que fueran los Juegos de la raza aria en Alemania, en su Alemania nazi. Pero hay un joven negro, trabajador de una gasolinera, por cierto, y que cursaba segundo de instituto, se convertía en una leyenda del atletismo. Lo están viendo. Jesse Owens era el primer estadounidense en ganar 4 medallas de oro, un récord que no volvía a ocurrir hasta la llegada de Carl Lewis. Bueno, pues en la entrega de la 4ª medalla de oro a Owens, Hitler, atónito, enfurecido, se marchó del estadio para no verse obligado a estrechar la mano por 4ª vez del atleta. Bueno, yo, María José, esta historia forma parte casi de la memoria colectiva.
bueno, hay mucha satisfacción en ver estas imágenes, en ver a Jesse Owens pasándole las medallas por las narices a Hitler. Supongo que para una especialista en estos asuntos tiene una carga simbólica especial este momento, ¿no?, de estos Juegos Olímpicos. Sí, claro, porque no hay nada que se pueda planificar, ¿no? De repente hay una sorpresa, que también es lo que el deporte tiene, ¿no? Es decir, ¿por qué él no podía impedir que participaran negros, por ejemplo? Bueno, no, la participación estaba ahí, entonces, Comité Olímpico. claro, no podía impedirlo. De todas formas, con el tema de... esto fue una lección terrible, ¿no? De esa idea fue una de las grandes humillaciones, claro, no por la vía bélica, no por la vía de las armas, que sino sufrió por Hitler, la demostración, ¿no? de que esos argumentos de la raza aria se caían, ¿no? Por su propio peso, ¿no? Y públicamente, a nivel de... Con difusión. Con difusión, claro. Por eso, ¿no? Pero claro, el tema de los Juegos Olímpicos han sido polémicos, porque lo que yo decía antes, en los Juegos del 68, esos atletas afroamericanos hicieron una reivindicación de la situación de discriminación que estaban viviendo, ¿no? Que hay varias versiones sobre esto, ¿no? La crítica es a veces vamos por a ver, otro espera, lado. nos vas a entrar en más detalles porque vamos a hablar del Black Sí, Power. de hecho íbamos a poner, bueno, ya que hablamos de negros, ¿no?, dos ejemplos más claros, ¿no?, de reivindicación de la raza negra, y uno de ellos evidentemente es ese, México, 1968, los 200 metros en la que se bate además el récord del mundo, y Tommy Smith, ¿no?, gana por delante del australiano Norman y de John Carlos. Vamos a ver las imágenes porque después, precisamente de esa carrera, en la llegada al podium, lo vamos a ver, los dos estadounidenses reciben sus medallas vistiendo guantes negros, representando precisamente la pobreza negra. Smith llevaba además un pañuelo negro alrededor de su cuello para representar el orgullo negro. Carlos desabrochó su chándal como muestra, luego dijo, de solidaridad con los obreros. Portaban además insignias del proyecto olímpico para los derechos humanos. Bueno, como anécdota, seguro que se han fijado que Carlos levanta el brazo izquierdo en lugar del derecho, que es el del Black Power, el del poder negro. El porqué es porque se había olvidado su guante en su casa. Y Smith le tuvo que ceder el otro, el que no la pareja, el que hacía la pareja del suyo. Por eso, como ven, levanta el brazo. Bueno, esto no es Black Power de momento. Y esto es otro ejemplo, que ya si queréis despachamos rápido. Bueno, sí, bueno, es otro conocidísimo también, porque fue llevado al cine. Hablando de raza negra, y así lo dejamos ya caer, dio lugar además a la película, ¿no?, a Invictus, Nelson Mandela, y esa capacidad para, bueno, pues, pertrechar el apartheid sudafricano en ese mundial que organizaba en 1995 con la selección de rugby. Conquistaba una población negra que, por cierto, rechazaba la selección previamente porque estaba compuesta por blancos mayoritariamente. Bueno, pues ese mítico partido en Sudáfrica que marcó, como decías, el fin del apartheid, y el Black Power del que hablabas también, María José, que decías que, bueno, hubo quien comprendió la reivindicación de los atletas negros, pero hubo quien los criticó también, lógico, en este tipo de... Sí, porque se manipuló desde, bueno, esto ya es una interpretación, se manipuló también su manifestación con el puño en alto, ¿no? Los vincularon a las panteras negras, y entonces yo también entiendo, es decir, un colectivo discriminado, que está discriminado en todos los ámbitos, que no pueden subir peleas por poder subir a los autobuses, peleas por poder ir a la universidad, pelear por todo eso, claro, y el Ku Klux Klan que está detrás, o sea, todas esas cuestiones, o sea, se encuentran que tienen un escenario como es el deporte, después de haber ganado una final olímpica, y evidentemente utilizan el deporte. Pero claro, es una manifestación de su discriminación. El deporte no es aséptico, no es neutral, o sea, el deporte tiene una ideología, o sea, en el deporte está la política, está todo. Entonces, claro, ¿qué pasa? No podemos permitir, entre comillas, que se utilice por todos los sectores o que se manipule, pero claro, puestos a entender la situación de discriminación de determinados colectivos, lo que buscan es visibilizar su problema, ¿no? Es igual que cuando se corta la calle, hay una manifestación en la calle, ¿qué están haciendo la gente? Intentando visibilizar su problema que está invisible. ¿Qué mejor lugar para hacerlo que esto? Vamos a avanzar un poco más porque, efectivamente, en esta vinculación entre política y deporte, los Juegos Olímpicos
bueno, fueron un reflejo también de cómo estaba organizado el mundo en el momento concreto en el que se celebraron. Cuando había telón de acero, cuando se libraba aquello que se denominó Guerra Fría, bueno, pues también las Olimpiadas se resintieron, Pablo. Fíjate que ni el Comité Olímpico logró convencer, por ejemplo, a Estados Unidos de estar en Moscú en 1980, ni viceversa. Rusia no participó en la siguiente Olimpiada, la de Los Ángeles, en 1964. Bueno, ni Rusia ni países del ala comunista. Bueno, Rusia que, por cierto, involucraba a su propio ejército en la formación de sus deportistas. Por ejemplo, en el equipo de hockey, en lo que conocimos como el Ejército Rojo, un equipo brutal con una trayectoria espectacular y cuya historia se recogía, por ejemplo, en un documental que se llama Red Army. Vamos a ver un avance. Tenían una forma distinta de entender el deporte. ¡Sí! Eran tremendamente buenos. Convirtieron el hockey en un arte. ¡Es increíble lo que hacen estos chicos! Aquellos jugadores siempre se recordarán como los mejores de la historia. Los del KGB siempre vigilaban. Para ellos no era solo un deporte, era propaganda. Somos los mejores y lo somos gracias al sistema soviético. Algunos entrenaban 4 veces al día, 4 veces. El deporte se planteó como si fuera una guerra. Bueno, el deporte se planteó como si fuera una guerra. Probablemente muchas veces era una auténtica caguerra, ¿no? Pilar, Ernesto, no sé cómo lo veis. Lo que pasa es que en la Unión Soviética el deporte además es escaparate. El deporte es un escaparate, es el mejor escaparate que hay. Y la Unión Soviética en aquel momento, que necesitaba de grandes éxitos, hizo una apuesta, entre otras cosas, por los deportistas, ¿no? Y lo sometió a un régimen que todos conocemos y que hemos visto después en documentales y tal, absolutamente infrahumano. Es decir, eran entrenamientos, me sorprende mucho. De todas maneras, aquí puestos a cuestionar entrenamientos, recorremos todos los atletas norteamericanos que murieron fruto del dopaje extremo al que fueron sometidos para... Sí, no, la de China es una cosa horrorosa, pero yo recuerdo de deportistas de élite españoles que en los años 80 venían, deportistas de élite, campeones del mundo estoy hablando, y te contaban que los colegas con los que competían de la Unión Soviética, que era una locura lo que yo recuerdo entrenaban. lo que se decía de las nadadoras, por ejemplo, de la Alemania del Este. Yo te estoy hablando de piragüistas, concretamente, piragüistas que entrenaban todo el día. Vestuario con ellas, decías, Pilar. Da mesma maneira que é unha pregunta lóxica interrogarse sobre que ten a ver o amor e o matrimonio, pois eu pregúntome que ten a ver o deporte co fútbol, por exemplo, de alta competición, que ten detrás sociedades capitalistas que manexan miles de millóns de euros ou de dólares ou do que sexa. Falo de fútbol porque é o predominante aquí, pero noutros lugares, pois, supoño que nos Estados Unidos será o rugby tamén, noutros pero sabes o que sexa. Que dice, algo tendrá el agua cuando la bendice. Claro, e entón vamos ver, que ten a ver o deporte... Que non ve un partido de fútbol e vamos... Que ten a ver o deporte con iso. ¿Usted qué ve? Los documentales de la 2? Pues no, mire, la gente me Sálvame. É evidente que ten unha capacidade, efectivamente, de entusiasmar e de unha capacidade de manexo de masas e unha alimentación político-mediática que está absolutamente hipertrofiada, porque sin sermos moi adictas ou adictos a ese tipo de información, pero é que enteirámonos efectivamente de cantidade de sostener que está inducido el fenómeno del fútbol. Absolutamente hipertrofiado. A ver, está absolutamente hipertrofiado. E, por tiene... certo, moi controlado políticamente tamén, porque cando houbo, hai uns anos, unha denominada selección galega, alto aí. Eso non, eso non. No se puede ver fantasmas en todas las esquinas. No, pero como fantasmas si foi eliminada. Pilar, de todas maneras, te voy a decir una cosa. ¿Recordarás cuando ganó, ahora os pregunto, ¿recordarás cuando ganó España el Mundial de Fútbol? Un vídeo que se grabó una Enrico Taberna, en el que la gente estaba muy contenta con aquella victoria, cuando no se sabían grabados, digamos. Simplemente quero apuntar eso. Pero vamos ver, ao que vou é a que hai unha desproporción brutal entre o que se define como popular confundindo con masivo. E unha cousa é ser algo popular e outra masivo. Os concertos de música clásica son económicamente, non falo de que ocupen un ranking de superioridade en absoluto, digo que do punto de vista económico son
máis populares económicamente, no sentido de máis económicos, que os partidos de fútbol de competición, de alta competición. Despois os preguntamos entón, María José, popular é unha cousa, masivo é inducido outra. el éxito masivo del fútbol, hai interés, pan y circo de que la gente vaya a los partidos de fútbol, o tiene algo per se el juego, el fútbol, que cautiva, que explica que millones de personas lo tengan como un referente y que incluso hay una especie como de lenguaje universal, porque yo, insisto, que no me reconozco como futbolera, he asistido a esa capacidad que los futboleros tienen de comunicarse entre ellos como si fuera una especie de código común, ¿no? A ver, yo no voy a decir que hay una manipulación, pero lo que está claro es que el fútbol se ha popularizado, se ha extendido, porque también los medios de comunicación lo refuerzan y porque hay un gran negocio detrás también. También, evidentemente, por eso decía, en los campos de fútbol vemos publicidad, hay empresas, entonces el espectáculo deportivo ya es además de lo que es un juego, un deporte, claro, hay pero un negocio intrínsecamente ahí. hay algo en el fútbol que explica eso, quiere decir, ¿esto se podría inducir con el ping-pong? Desde mi punto de vista, el fútbol no tiene nada que no pueda tener el baloncesto. Igual que el baloncesto, incluso a lo mejor más ritmo el baloncesto. Por eso, entonces, ¿qué ocurre? Y por ejemplo, en Estados Unidos no es el fútbol, es otros deportes. Entonces, eso es cultural. Cada sociedad desarrolla un deporte, potencia, en este caso en España tenemos el fútbol, pero por ejemplo, el fútbol en España es masculino y el fútbol en Estados Unidos es femenino. Entonces, llenan en los estadios el fútbol femenino. ¿Qué hay? Una explicación cultural. Pablo, tú puedes hablar, o sea, además de darnos información, es que te veo ahí que te estás mordiendo la lengua. Claro, hoy grabaste balado, Carballo y balado, y entonces a lo mejor algo tienes que decir. Vas a contarnos más cosas, yo no sé si tenéis algo que apuntar a lo que estamos hablando, Fernando. Pero vamos a ver, ¿y qué hay en contra del fútbol? Yo no tengo ni nada ni a favor ni en contra, pero como tú dices, algo debe tener el fútbol intrínsecamente cuando el éxito es tan fácil comunicarlo. Dudo muchísimo que otros deportes, ha habido muchísimos intentos de hacer más populares otros deportes con sonoros fracasos. Sin embargo, el fútbol que dices está en todas las sociedades, incluso en aquellas que tienen una tradición mucho más extendida de otros deportes, está entrando a una velocidad tremenda. O sea, Estados Unidos es el ejemplo. O sea, Estados Unidos, el fútbol está entrando, que se está convirtiendo en y en Asia, en todos lados. O sea que, es decir, el fútbol probablemente tenga algo, yo no tengo nada especialmente a favor, pero debe tener algo. A ver, es fácil de jugar. Debe tener algo. Es fácil de jugar y de entender, excepto el fuera de juego. No, y porque quiero decir. el fuera de juego es complicado. No, me refiero es el único deporte que se juega con el pie. Claro, no, y que no necesitas, no sé si para otros deportes necesitas una instalación, para el baloncesto necesitas una canasta. En cualquier, aquí nos podemos poner a jugar con la pelota y ya está, ¿entiendes? Yo creo que el fútbol es un deporte que se practica en cualquier sitio. Claro, en cualquier sitio. Y los niños y no sé qué y tal practican el deporte al alcance de todo el mundo. Claro, yo creo que esa es la clave. Cualquier niño desnutrido en el desierto de no sé dónde está jugando juega al fútbol. Ahora bien, ese es el fútbol. Digamos, si no queréis jugar al fútbol. Bueno, pero de pequeñas ahora bien, ese es el fútbol de deporte, digamos. El fútbol es espectáculo, el fútbol de sociedades anónimas enormemente, con unos fichajes escandalosos. Sí, el fútbol de presidentes en la cárcel. El fútbol de imagen, el fútbol de tapadera, en este caso fue para otra cosa, pero de tapadera para negocios sucios, etcétera, 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 desde mi punto de vista, tiene o debería de tener muchísimo menos apoyo. Ahora bien, sí que es verdad que en este caso da para muy poco tiempo, porque ya veis que de 4 partidos, 4, ¿no? O 3. 3 partidos se suspenden 2. De 3-2. Sí, y supongo que en el... De 3-2 y el sábado creo que hay aquí en España unas medidas de seguridad previstas brutales. Porque... Y supongo que el sábado, que el que se jugó, yo supongo que el que se jugó, los medios de prevención, de inteligencia y de vigilancia, supongo que son casi tantos como espectadores. Fíjate lo que te estoy diciendo. Pablo, vamos a completar un poco este repaso que estamos haciendo. Venga. Sí, bueno, fijaros que los horarios de la Liga Española ya los pone el pueblo asiático. O sea, la temporada que viene se ponen en función de la población asiática. Juegan los partidos en España. ¿Y esto qué significa? ¿Que se van a poner pues que vamos a jugar a la 1 de la tarde, a las 3 de la tarde. Bueno, para el programa nos viene muy bien. De cuando sí, y hay jugadoras, Verónica Boquete entre las mejores del mundo, que ahora hay mujeres en el primer nivel, una gallega, por cierto. Bueno, venga. Te rías del ping-pong, ¿no? Tú te rías del ping-pong hace un momento. Yo me he quedado ahí con el momento en que te rías del ping-pong. ¿Te crees que el ping-pong, pues te crees que el ping-pong pudo acabar en la Guerra Fría, bueno, con la ruptura entre Estados Unidos
y China, ni más ni menos. Vamos a recuperar antes de nada un extracto de Forrest Gump. I was so good that some years later, the Army decided that I should be on the All-America Ping Pong team. We were the first Americans to visit the land of China in like a million years or something like that. Somebody said world peace was in our hands, but all I did was play ping pong. Se llamó la diplomacia del ping-pong, un intercambio de partidas de tenis de mesa entre jugadores americanos y chinos a principios de los 70, estratégicamente pensadas para el deshielo político. De esas partidas de ping-pong saldría eso que están viendo, la histórica visita de Richard Nixon a suelo chino en 1972. De hecho, fue precisamente en el Mundial de Ping-Pong de Japón del año anterior, del 71, cuando China invitó oficialmente a Estados Unidos a esa visita oficial. Bueno, hablábamos antes de los negros y de los colectivos agraviados, ¿no? Las mujeres es otro de ellos. Vamos con una mujer que está en la historia de la historia, ni más ni menos. Se llama Kathrine Switzer, 1967 nos vamos a ubicar. Ninguna mujer había completado un maratón, los 42 kilómetros de un maratón. Ella se enfada con su entrenador, dice, ¿por qué no puede conseguir una mujer? Y se planta en Boston, en el maratón de Boston. Bueno, lo que allí nos imaginaba es lo que iba a pasar. En plena competición, un oficial de carrera se lanza sobre ella, la empuja e intenta que se retire al grito de «fuera de mi carrera». No quería mujeres en ella. Kathrine logra seguir y acabarla. Tarda más de 4 horas. Pero el revuelo es tremendo. La organización del maratón, que como digo no contemplaba a las mujeres, pasa a prohibirlas expresamente. Ahí lo ven. Kathrine empieza una batalla reivindicando sus derechos como mujer que logra convencer 5 años después. Gracias a esa insistencia, las mujeres llegaron a los maratones. José, estás insistiendo, el deporte es un reflejo de la sociedad. Yo no sé si en alguna ocasión fue por delante el deporte de la sociedad. Vamos a ver, a mí la etapa de la etapa de la revolución industrial, sí, en la que transforman todas las actividades recreativas en deportes, realmente en esa etapa, bueno, es una utilización también del deporte, ¿no? Pero están consiguiendo que las personas transformen su cultura de esa sociedad moderna, ¿no? Entonces, en ese momento, bueno, casi se va más rápido en el deporte que en lo que sería la sociedad, ¿no? Y luego hay determinadas situaciones en el deporte que, como en este caso, se reivindica o se expresa las situaciones de discriminación y se consigue mucho más rápido porque es mucho más visible. Claro. Las mujeres han estado pidiendo la incorporación, pero por otras vías han sido invisibles. Entonces, a través de esta vía es mucho más... Bueno, hablábamos visible. de minorías, la minoría de los negros, la minoría de las mujeres. Hay otra minoría que también se reivindicó a través del deporte. Venga, vamos con la última, los homosexuales, y un país del que hablábamos antes, Rusia, especialmente duro con el colectivo homosexual. Juegos de invierno de Sochi del año pasado, principio de año. Ya empieza Canadá desafiando a Rusia con el vídeo promocional de esos juegos que graba y que es este. Los juegos siempre han tenido algo de gay, era la leyenda que veíamos en ese vídeo. Y esto que ven es el acto de reivindicación en los propios juegos. Un ruso disfrazado de Yeti que entregaba al esquiador noruego la bandera multicolor en suelo ruso para, al acabar su participación, como ven, ondearla. Otro gesto para desafiar al gobierno de Putin en suelo ruso. ¿Cómo se llama el deporte de...? Esquí. No, el anterior. Ah, el bobsleigh. El bobsleigh, es muy gracioso. ¿Algo que decir? No, hay una historia muy bonita también que sirvió de... Yo creo que el deporte sí que a veces ha servido de puerta de entrada de ideas y de salida, porque la historia de los escaladores polacos, que eran unas personas que tenían un estatus especial y entonces podían salir porque eran muy buenos como escaladores, y entonces de hecho hay muchísimas leyendas acerca de los escaladores polacos, y entonces sí que traían ideas, sacaban, y además eran unos tíos que traían muchos libros y demás,
que introducían en el país gracias a que podían salir a sitios que de otra forma... El mito de muchos países cuando durante la Guerra Fría, que aprovechaban un acontecimiento deportivo para escaparse, digamos, de países de los que no se podía salir en un momento determinado. Hay grandes historias. Nadia Comaneci fue una de las gimnastas. Sí, y sin ir tan lejos. Aquí en Coruña, una deportista, Natacha Astray, participó en atletismo en los años 60, fue invitada a Cuba en un viaje que fue una peripecia y evidentemente estaba abriendo un camino que era impensable. ¿Cómo fue? Pues no se sabe muy bien cómo consiguieron llegar a Cuba una mujer con el equipo de atletismo, ¿no? Y aparte consiguió buenos resultados, ¿no? Entonces, en Galicia hay una cosa sociológicamente muy interesante al respecto del fútbol, es que muchísimos alcaldes de pueblos han sido previamente los presidentes del equipo de fútbol del pueblo. Bueno, no, es increíble, es que si ves los currículums eran todos presidentes. Y también muchos capos de la droga han sido presidentes del equipo de fútbol. A lo mejor está... Pero hay un político que ahora en estos momentos es el presidente de la Federación Gallega de Fútbol. Claro. Pero en Galicia está muy unido. En Galicia está muy unido. Bueno, será a todos lados. No. Aquí, de verdad, a mí cuando yo llegué me sorprendió la conexión que había. Era como el primer paso de una carrera política. Era, de verdad, Bueno, vamos a recuperar una letra de la que ayer hablábamos en ese magnífico reportaje que hacía Lois Balado sobre ese himno del que en estos momentos tanto se habla, que tanta gente está entonando. Ayer Lois nos compartía con nosotros algunos trozos de sus estrofas, largo himno, pero vamos a recordar exactamente qué dice la marsellesa. En marcha, hijos de la patria, ha llegado el día de gloria. Contra nosotros la tiranía alza su sangriento pendón. ¿Oís en los campos el bramido de aquellos feroces soldados? Vienen hasta vosotros a degollar a vuestros hijos y vuestras esposas. A las armas, ciudadanos, formad vuestros batallones. Marchemos, marchemos, que una sangre impura inunde nuestros surcos. ¿Qué pretende esa horda de esclavos, de traidores, de reyes conjurados? ¿Para quién son esas innobles cadenas, esos grilletes preparados de hace tiempo? Para nosotros, franceses. ¡Ah, qué ultraje! ¿Qué transportes debe suscitar? A nosotros se atreven a intentar reducirnos a la antigua servidumbre. Como cohortes extranjeras harían la ley en nuestros hogares. Como esas falanges mercenarias abatirían a nuestros fieros guerreros. Dios santo, encadenadas por otras manos, nuestras frentes se inclinarían bajo el yugo. Unos déspotas viles serían los dueños de nuestros destinos. Temblad, tiranos, y vosotros, pérfidos, oprobio de todos los partidos, temblad. Vuestros planes parricidas recibirán por fin su merecido. Todos son soldados para combatiros. Si nuestros jóvenes héroes caen, Francia produce otros, listos para luchar contra vosotros. Franceses, asestad vuestros golpes o retenedlos, magnánimos guerreros. Perdonad a esas víctimas tristes que a su pesar se arman contra nosotros, pero no a esos déspotas sanguinarios, esos cómplices de Bouillet, todos esos tigres que despiadados desgarran el seno de su madre. Amor sagrado de la patria, conduce y sostén nuestros brazos vengadores. Libertad, libertad amada, combate con tus defensores. Que la victoria, a tus voces viriles, acuda bajo nuestras banderas. Que tus enemigos, al expirar, vean tu triunfo y nuestra gloria. Entraremos en el camino cuando nuestros mayores ya no estén aquí. Encontraremos sus cenizas y la huella de sus virtudes. Menos deseosos de sobrevivirles que de compartir su tumba. Tendremos el orgullo sublime de vengarlos o de seguirlos. Pues toma ya, Ernesto, te has quedado, estabas atónito, siguiendo. Sublime, es una canción de guerra, bueno, en el contexto histórico en el que se compuso justo después de la Revolución, creo que 1783, con recordar que es la fecha exacta en la que se compone un contexto determinado, de la época, claro. Pero que llama la atención que siga estando tan vigente, ¿no? Sí, yo no conocía... La letra es... Tengo que reconocer que no conocía la letra, me parece muy... Tú sabes, a la Sansón de la Patria. Sí, nada más la parte que es la que sabemos todos, ¿no? Pero me parece, si me permitís la expresión, una parida sublime. O sea, es que no, a día de hoy esto no tiene sentido ninguno, ¿no? La madre, patria, no sé qué, una cosa absolutamente... Bueno, después, me da la impresión de que por momentos es un tanto violento, ¿no? O sea, es un himno que llama a la violencia. A ver, Pilar y Jorge, vamos a ver.
que idade ten o himno, de cando data e en que momento. O que non ten nada que ver, Pilar, é que se manteña o himno. Aí vou, aí vou. Entón, do que se trata é do que se trataba, efectivamente, daquela era de cortar radicalmente todo canto cheirase e todo canto significase ancien regime, antigo regime, bueno, en primeiro lugar. Agora, en segundo lugar, está cheo de unha belicosidade, porque efectivamente é enorme, entón, si se mantén e chega até o século XXI, é por algo, en segundo lugar. En terceiro lugar, esta fala utiliza exactamente o verbo degolar, e a propia revolución, esa liberté, égalité, fraternité, ese lema áureo, cercena o chapódao desde o inicio da propia revolución porque exclúe as mulleres da Declaración dos Dereitos Humanos, dos dereitos do home e do cidadán, ao ponto de que Olympe de Gouges, en 1791, di que compre facer unha declaración dos dereitos da muller e da cidadá. E di exactamente, si temos dereito a ir á guillotina e a que nos corten a cabeza, a subir ao cadafalso, máis dereito temos a subir aos escanos da Asamblea Nacional. E ela pagou coa vida este atrevemento. E a segunda cousa que a Revolución Francesa belicosamente chapoda desde o primeiro momento son as linguas, que non son o francés, e os povos, que non son o francés. De maneira que se impón o imperio do afrancesamento completo. Si chega aos nosos días, e enlazo agora coa pregunta de Ernesto, e acabo, a pregunta que antes nos faciamos, é claro, é a seguinte: para quen sexa francés e sexa inclusive supremacista francés, e non hai que ser Le Pen, senón supremacista francés, isto é perfeito. Para quen efectivamente asimile ou ecuacione este himno a colonialismo puro, a unha dominación sobre o seu povo, é todo o contrario, non? Absolutamente. A mí me produce, la letra evidentemente me parece, el himno es muy pegadizo, es muy interesante. Yo tengo algunas reflexiones... Perdón, pacifista é o galego, algunas reflexiones que hacer paralelas. La primera es que es una lástima que no tengamos himno. Todos los países. Al final del programa veremos un trabajo interesante sobre los himnos. Pero se ha intentado incluso y es muy difícil. No nos olvidemos que igual que el fútbol une voluntades, por supuesto el himno une voluntades, sobre todo un himno con tanta fuerza y con tanta belicosidad. Segunda cuestión. Yo quisiera poner el foco en que estamos ante una situación dramática y trágica, ¿no? Y el hecho de que se cante la marsellesa, el hecho de que parece un poco como, vuelvo a decir, igual que el fútbol, parece un poco como una tapadera. Pero en todo caso, a mí me parece una enorme discriminación. A nivel mundial, o sea, me parece, y a nivel europeo en particular, me parece una enorme discriminación porque han ocurrido desastres terroristas enormes, algunos de ellos nos han afectado a nosotros, que han sido vistos, mejor dicho, no han sido vistos por nadie. Estoy hablando de todo el proceso de la ETA y lo de las bombas de Atocha, etcétera. Eso fue naturalmente considerado, pero con un tono mucho menor. Pero quiero coger otro ejemplo mayor, y es hoy, después de lo que se decía por parte de otros países, hoy Rusia acepta que el avión ruso es fruto de un ataque terrorista, ¿no? 230 muertos en números redondos. Creo que a mí me sorprende que no se hable de ese tema. No sé si es un problema mediático o no mediático, pero me sorprende, ¿no? Y por otra parte, otra reflexión que quería hacer es que, aparte de que todas estas cosas distraen y que quizás atemperan el miedo, ayudan a controlarlo, reducen un poco la depresión generalizada, etc. Yo creo que también conviene hacer una didáctica de que tenemos que, en este momento, ser conscientes de lo que está pasando. O sea, que estamos asistiendo a una evolución del terrorismo enormemente peligrosa, porque estamos hablando de un terrorismo que lo tenemos en casa. Y no hablo para nada de temas raciales, ni mucho menos. Estoy hablando de un tema que además lo mezclan con un tema cultural religioso y con una utilización torticera del nombre de Dios. A mí me parece que este tema es importante. Y, Fernanda, termino
haciendo una llamada a dos cosas. Creo que nos conviene también, en algún momento, hacer alguna reflexión sobre la financiación. Porque a mí estamos hablando de pactos, estamos hablando de un montón de acciones de conjuntas para bombardear, para atacar fuerzas de tierra, y nadie se ha atrevido nunca, desde que tenemos ya muchos años por atrás, en donde sabemos de dónde sale esta financiación, en donde hay un concurso y una implicación de Arabia Saudí, de los Emiratos Árabes, de que hay unos intermediarios del petróleo negro, que es negro el color y es negro en la economía, y que todo esto no se habla. Y esto es... Creo que estamos hablando de muchas tapaderas, tapadera fútbol, tapadera himno, y no se habla de lo que es ayer hablábamos pormenorizadamente de esa financiación con expertos en el mundo árabe y en lo que está sucediendo. Efectivamente, me quedo con esa frase que nos regalaba Miguel Anxo Murado. Las relaciones, la política nacional, las políticas domésticas tienen unas ciertas reglas. A veces se conculcan, a veces se saltan, pero hay unas ciertas reglas. La política internacional es esencialmente inmoral, no hay reglas. Así que sospechemos de casi todo lo que sucede. Una última portada que quería compartir con ustedes en relación con este asunto de París, que hoy estamos tratando de una manera tangencial, porque queremos hablar un poco de política también, de política doméstica. En este caso, la portada de hoy de Charlie Hebdo. Seguro que la han visto, la revista que también fue atacada por otro grupo terrorista hace unos meses y que hoy llegaba a los kioscos con esta primera página, como les decía. Ellos tienen las armas, nosotros tenemos el champán. Yo no sé qué os ha parecido. ¿Te ha gustado, Ernesto? Sí, me ha gustado, sí. Yo creo que es una forma de salirse del drama y de salirse del dolor que en estos momentos... Apelando incluso, Jorge, a la frivolidad, digamos. Sí, pero yo creo que está muy bien. Yo creo que además el humor tiene que hacer esto, tiene que salirse y tiene que ser antirreverencial. O sea, el humor tiene que ser así, tiene que andar a su aire, ¿no? Lo que ocurre es que yo no sé cómo va a caer esto en Francia, porque Francia ahora mismo está bajo una tensión y un estado de psicosis tremendo, y lo estamos viendo a miles de kilómetros, ¿no? Pero yo no sé en Francia cómo les va a caer la portada. A pregunta fundamental, ¿no? Eles teñen as armas, quen lle las vende? Sí, bueno, también hablamos ayer de eso. Bueno, vamos a acabar, a poner un paréntesis a esta parte. Decía María José que este próximo sábado hay un partido importante aquí en España, al que se espera que asistan muchas personas. Madrid-Barça, en Madrid se juega. Yo no sé si hay estados de ánimo colectivos, si se contagia de alguna manera un auditorio tan numeroso como va a ser este en el Estadio Santiago Bernabéu. Bueno, ¿de qué forma? Sabemos que va a haber unas medidas de seguridad extraordinarias. Bueno, esto influye en el juego, que se juega de otra manera cuando los estados de ánimo están matizados por otros acontecimientos. A ver, yo no tengo datos. Creo que era Valdano, ¿no?, el que hablaba del miedo escénico. Sí, claro. No tengo datos porque no he hecho estudios de esas repercusiones, ¿no? Pero evidentemente todos estos acontecimientos de los atentados, la suspensión de los partidos, todo está tan reciente y todo va tan encadenado que evidentemente pues lo declaraban los jugadores de la selección española, ¿no? Se habían desplazado y iban con miedo, lógicamente, ¿no? Cualquier persona, ¿no? Jugarán evidentemente con presión. Es una variable que influye, ¿no? Es diferente, claro, o que no estaría en otras situaciones. Que no estaría en otras situaciones, sin duda, ¿no? Pero bueno, tampoco tengo datos que lamentablemente o afortunadamente no tenemos tantos acontecimientos de terrorismo como que para que ya se haya asociado esas... Bueno, pues el deporte, que me quedo con tu frase, María José, es un reflejo de la vida misma, de lo que sucede en la sociedad, de las cosas buenas, de las cosas malas, de las tensiones, de las aspiraciones, de las denuncias, etcétera, etcétera. No pretendamos convertir el deporte en lo que no es, que a veces yo creo que pecamos un poco de ingenuidad en relación también con el deporte. Muchísimas gracias, como siempre, de verdad, un placer. Vamos a hacer una pausa publicitaria, será la última. Enseguida recuperamos el tono informativo de la política doméstica, como decía. Saben que hay elecciones el 20 de diciembre, finalmente por una cosa o por otra, nos acabamos de hablar en detalle. Se están cerrando ya las listas, están ya cerradas de hecho, así que vamos a contar algunas cosas, incluidos los problemas que tiene algún partido político concreto. Por ejemplo, Podemos está teniendo problemas serios, por ejemplo, en Andalucía.